quería contarles un poco de mi trayectoria antes de hablarles de lucha. Yo empecé estudiando ingeniería industrial en la Universidad de Lima, que es una universidad súper conocida, prestigiosa en Perú, y estaba metiéndome o sea, por el mismo contexto de mi familia, el mismo contexto de mis amigos y el entorno en el que yo había crecido, iba a seguir una ruta muy tradicional, muy corporativa. Ya había entrado a trabajar a una empresa de tecnología multinacional, y esa era más o menos como que la ruta que iba a deparar para el resto de mi vida. Yo decía 20 años hasta convertirme en gerente general y luego directorios y luego me retiro, y esa era la vida que iba a tener, ¿no? Y luego en el camino conozco a esta consultora acá que se llama Mambo. Es una consultora a la que entro en el 2016, que era una startup. Ellos estaban haciendo marketing digital y el primer proyecto de consultoría es el proyecto para el que me contratan a mí. Teníamos un cliente enorme, que era un banco, habíamos vendido un proyecto inmenso y no teníamos una metodología y no sabíamos qué era exactamente lo que íbamos a hacer más allá de resolver un reto en particular. Entonces, Mambo era un emprendimiento y me fascinó emprender desde el principio. Entonces, con Mambo comenzamos a trabajar en muchísimos proyectos. En el 2019 me invitan a ser socio de Mambo, me vuelvo socio, lidero toda la parte de operaciones, en fin, muchas cosas muy interesantes. Y como parte de este proyecto, ese que ven en el medio con las pantuflas de Bart Simpson, él es el CEO de Scotiabank en Perú en esa época, 5.500 personas liderando tercer banco más grande del Perú. Y un día lo invitamos para que dé una charla de su historia de vida en Mambo. Y era viernes de pijama en Mambo. Entonces teníamos ahí nosotros la disyuntiva de postergamos el viernes de pijama para cuando no tengamos a Miguel, o le decimos a Miguel que se ponga pijama para venir a Mambo. Terminamos diciéndole que se ponga pijama para venir a Mambo, arriesgando a nuestro cliente más grande, pero terminó siendo la cultura de Mambo lo que finalmente lo motivó a seguir siendo parte hasta el día de hoy, que está en Citibank, y igual hoy día nos está dando muchísimos consejos y muchísimas mentorías para poder construir la comunidad en la que nosotros queríamos crecer. De hecho, mucho de lo que aprendimos en Mambo que hoy día implementamos en Lucha tiene que ver con la gestión cultural y el talento dentro de las organizaciones. Trabajamos proyectos enormes con Sura, que es el fondo privado de pensiones más grande del Perú, Procter & Gamble en toda Latinoamérica, Nestlé, en fin, nombres muy grandes que confiaron en nosotros. Y claramente, claro, yo saliendo de una empresa de tecnología a emprender, lo primero que mis papás, que están en la primera foto, me dijeron fue, siempre me decían, ¿cuándo vas a volver a trabajar en una empresa seria? ¿No? Entonces, trabajar con ese tipo de clientes, digamos que le bajó un poco el volumen y la ansiedad a mis papás, porque decía, ya, algo bueno deben estar haciendo esos chicos, mucho reconocimiento por todos lados, mis pares, mis amigos en la universidad, en fin, muchas cosas positivas. Pero la realidad es que cuando nosotros trabajábamos estos proyectos, principalmente lo que hacíamos era como optimizar KPIs corporativos. Básicamente, que empresas que ya estaban vendiendo o estaban generando eficiencia o estaban impactando en una población, lo hagan un poco más, ¿no? Era básicamente, si crecía 5%, ya era algo suficientemente significativo. Y en Perú, al igual que en toda Latinoamérica, Centroamérica y Caribe, la desigualdad social que nosotros podemos enfrentar está en nuestras caras, está ahí. Esa es una foto de un barrio en Brasil. En Perú tenemos algo exactamente igual, solamente que es más deprimente porque es un cerro que divide las casas de casuarinas de un asentamiento humano. Y la realidad es que yo estaba trabajando en mi casa, en mi oficina, en una zona lindísima, de Miraflores, de Barranco. No sé si han ido a Lima, a Perú, pero es, digamos, como que la zona más bonita. Y 5 cuadras en cualquier dirección nos encontrábamos con esto de acá. Y no sentíamos que estábamos haciendo absolutamente nada para cambiarlo, ¿no? Personas muy talentosas que trabajan con grandes clientes, clientes con muy buenas intenciones como Miguel, pero que en realidad la estructura finalmente de las corporaciones para las cuales nuestros clientes trabajaban no estaban listos para generar el impacto que nosotros queríamos generar. Eso, y además en el 2021 fuimos a Iñapari, que es en la frontera de Brasil, Bolivia y Perú, en Madre de Dios, y nos encontramos con esta situación. No sé, seguramente han escuchado estas cifras de se deforestan 200.000 hectáreas de bosques, y que cuando intentan de alguna manera empatizar con esta cifra es, de repente lo llevan a 20 estadios de fútbol o lo que sea,
pero si les digo 200.000 o 250.000, es muy difícil decir, ya, ok, se refiere a esto acá. Y cuando nosotros fuimos a Iñapari y vimos esta situación, nos dimos cuenta que realmente estos bosques primarios que estaban completamente deforestados, en lugares donde no hay Estado, donde básicamente el único Estado que hay ahí es siquiera la municipalidad regional, pero que tampoco no tiene ninguna autoridad para hacer nada, no iban a hacer nada para cambiarlo. Entonces, con esto acá en mente, comenzamos a trabajar proyectos para poder generar ese cambio que queríamos generar. No sé si saben, pero en Perú es el país con el mayor índice de anemia en niños entre 0 y 3 años de toda Latinoamérica. Es 43% de los niños entre 0 y 3 años en Perú tienen anemia. Y no sé si saben qué es la anemia, pero no se terminan de desarrollar cognitivamente como deberían desarrollarse. Entonces luego tienes adultos que tienen que introducirse a la PEA y no entienden absolutamente nada, no porque no quieran y no tengan la educación, sino porque su cerebro no se desarrolló. Trabajamos con Alimenta y con la Cayetano para desarrollar un producto para combatir la anemia. Trabajamos en otros proyectos muy chéveres, hospedamos a la Embajada de Venezuela de Guaidó en ese momento dentro de las oficinas porque estaba siendo perseguida por básicamente como el gobierno de Maduro. Y quisimos comenzar a hacer este tipo de cosas, pero nos dimos cuenta de algo que han venido hablando durante toda la mañana, que es que el mundo de las ONGs, el mundo de la filantropía que nosotros estábamos intentando contribuir, ayudar a resolver, la realidad es que era un mundo, todos tenían el mismo problema, que era escalabilidad y, sostenibilidad financiera. Y por otro lado, el mundo de capital privado era algo que eso era una tremenda fortaleza, ¿no? Entonces, con mis socios, Joel, Giacomo, Gaby, que es la chiquitita, yo y Gerardo. Gerardo, de hecho, fue nuestro cliente en Procter & Gamble y pasó de liderar todo como vicepresidente de Procter para todo Latam y Caribe a trabajar full time en Lucha, o sea, un presupuesto de $7.000 millones al año a liderar una startup. Decidimos, todos teníamos esta misma visión de querer generar un impacto positivo. Gaby venía del mundo financiero, ella fue la primera mujer contratada en Private Equity en Perú, la primera mujer en construir un fondo de Venture Capital en Perú. Entonces ella tenía todo el skill financiero que necesitábamos, el resto de nosotros veníamos de consultoría, de ONGs, del corporativo, y compartíamos un mismo propósito, que es el propósito con el que nace Lucha, que es construir empresas en las que el planeta invertiría. Básicamente, imaginando un investment committee, imagínate que el planeta o alguien que represente el planeta tiene un golden vote. ¿En qué tipo de empresas invertiría? Empresas que son altamente escalables, financieramente sostenibles, pero que dentro de su propio modelo de negocio está incorporado el impacto. No es un área de responsabilidad social corporativa, no es un presupuesto aparte, es el modelo de negocio. Si es que se vuelven millonarios, van a impactar positivamente la vida de muchas personas. Entonces, como buenos consultores comenzamos a investigar este mundo y nos dimos cuenta que hay una enorme cantidad de capital de impacto y de sostenibilidad en el mundo, ¿no? Todo el mundo ha escuchado $1 trillion de assets under management sobre impacto y sobre sostenibilidad, pero nos dimos cuenta, entrevistando y hablando con muchas organizaciones que eran grandes entidades globales de impacto, que menos del 0.5% de este capital de impacto llegaba a startups en Latinoamérica. Y si quitas de ese 0.5% a Brasil y a México, prácticamente no es nada, ¿no? Y por otro lado, habían founders que se nos acercaban cuando lanzamos Lucha y nos decían, oye, yo estoy construyendo prótesis para amputados, yo estoy trabajando con comunidades rurales para proteger los bosques del norte del Perú, yo estoy tacleando el bullying en colegios y no tengo financiamiento, eso que mencionaban en la charla anterior del investment readiness, era crítico, no tenía acceso a capital. Entonces entendimos a Lucha como un catalizador y conector entre estos founders de impacto en Latinoamérica, inversionistas globales de impacto, para a su vez poder impactar positivamente en la vida de poblaciones vulnerables y proteger ecosistemas naturales. Básicamente nuestro impacto indirecto era a través de los founders de impacto. Y en ese camino conocimos siempre le hacemos un homenaje a Víctor. Víctor fue el primero que confió en nosotros. Cuando en el 2022 nuestro pitch y nuestra presentación de Lucha terminaba en el slide anterior. No teníamos nada más. La gente que se sumaba con esa idea y esa promesa. Y Víctor fue uno de ellos. Víctor nos escribe por LinkedIn y nos dice, oye, yo quiero ser socio de ustedes.
yo tengo una empresa que se llama Exportaciones Reori, que se llama Exportaciones Reori por mis hijos, Renzo y Oriana, y quiero ser el principal exportador de palo santo en el Perú. No sé si todos saben qué es el palo santo, ¿no? ¿No? Ya, ok. Es un incienso, es un palito de incienso de madera, es aromático, huele increíble, ahora se usa incluso para pesticidas, se usa para también cosméticos y se usa principalmente para rituales de limpia, ¿sí? Solo crece o principalmente crece en Perú y en Ecuador. Entonces, claro, si eres el principal exportador de palo santo de Perú, eres el principal exportador de palo santo del mundo. Y le preguntamos a Víctor, oye, Víctor, ¿por qué eso es una empresa de impacto? ¿Por qué eso es una empresa en la que el planeta invertiría? Y Víctor sale de la presentación y nos muestra esta foto de su celular. Nos dice, cuando yo llego a Pampa Larga, a Ayabaca, que estoy seguro que son nombres que nunca antes en su vida habían escuchado, porque yo tampoco lo había escuchado antes de asociarnos con Víctor, veo esto, ¿no? Las comunidades campesinas en Perú gestionan más del 60% de los bosques en Perú. Y eso es, o sea, cuando nosotros hablamos de las grandes cifras de deforestación, por lo menos en Perú, no son las grandes empresas, son principalmente estas comunidades que el único activo que tienen es el bosque. Entonces deforestan para vender la madera o para tener ganadería o para agricultura de subsistencia. Pero Víctor, a la hora de asociarse con estas comunidades, los convence de mantener el bosque de pie, porque su principal destino de exportación es Europa, es principalmente Francia, y en Francia no te aceptan madera deforestada. Y en lugar de pagarte 4 soles por el kilo, te pagan 15 dólares por el kilo de palo santo. Entonces se vuelve un mercado mucho más atractivo y además no solo eso, sino que trabaja con mujeres de las comunidades para poder pasar por todo el proceso de recolección. Entonces, luego de entender lo que realmente podía generar como impacto Pachamama, nos dimos cuenta, Pachamama, Exportaciones Reori en ese momento, es una empresa en la que el planeta invertiría. Solamente tenemos que darle una vuelta a cómo Víctor está entendiendo su propia empresa. Entonces decidimos rebautizar Exportaciones Reori como Pachamama, con un propósito que era mucho más grande que exportar palo santo, era fortalecer comunidades rurales para proteger los bosques del Perú. Y si es que tú entiendes este propósito como el propósito de Pachamama, ya la venta de palo santo es un mercado enano que puedes capturar de todo lo que puedes hacer para proteger los bosques. Entonces, Víctor, después de esto, va a presentar Pachamama ante uno de estos eventos, uno de estos premios, se gana el premio al emprendimiento social tarde en el 2023, que está valorizado en una consultoría de BCG de como $350,000 gratis. Y los de BCG vienen y nos dicen, oye, el mercado de palo santo es de este tamaño, el mercado de créditos de carbono es de este tamaño y el mercado de trazabilidad es de este tamaño. Entonces con Víctor comenzamos a desarrollar distintas líneas de negocio, manteniendo el palo santo como lo que pagaba básicamente los costos fijos y la planilla, pero montando un proyecto de créditos de carbono que acabamos de presentar a una empresa de energía colombiana y además acabamos de cerrar un primer deal con una empresa de consumo masivo que se llama AGE en Perú, que produce un líquido que se llama Mayu, que es de aguaimanto extraído de la selva y del cual no tenía nada de trazabilidad. Entonces se abre un mundo de oportunidades para Pachamama y tuvimos mucha suerte, en verdad, porque la primera empresa con la que nos asociamos pudo haber fracasado, pudo haber quebrado, y ya no estaría contándoles ahorita la historia de Pachamama y de Víctor, qué éxito, pero felizmente conseguimos generar mucha rentabilidad, conseguimos generarle muchos ingresos, somos ahora la principal fuente de ingresos para las comunidades por el trabajo que ellos realizan y por el activo del que son dueños. Y estamos protegiendo hoy solo 200 hectáreas de las 5 que estábamos protegiendo hace 2 años, pero tenemos 190,000 hectáreas que proteger con las comunidades con las que nos hemos aliado. Entonces, así como Víctor, conocimos a Eduardo. Eduardo es un ingeniero mecatrónico que fue becado por la Universidad de Berlín, que estaba trabajando creo que en General Motors en Alemania cuando habló con nosotros. Y él nos decía, tengo un socket de una prótesis que quiero diseñar, pero estoy trabajando acá y no tengo capital suficiente como para salir a emprender. Entonces, acompañamos a Eduardo. Él está con esta idea de diseñar, no sé si saben, pero más del 90% de amputados en países en vías de desarrollo no tienen acceso a una prótesis. No solamente una prótesis de calidad, a una prótesis en general.
Y con Eduardo comenzamos a trabajar profundamente en el desarrollo de esa tecnología. En Alemania están los mejores ortopedistas, está una de las mejores marcas de prótesis para amputados, que es Ottobox. ¿Cómo podemos aprender de ellos para replicarlo en mercados de vida de desarrollo donde la prótesis no es subsidiada por el Estado? Todo el año pasado, no sé si acá también tienen food trucks, pero bautizamos a este como el food truck, donde llevábamos piernas por toda la frontera de Ucrania. De hecho, Eduardo se mudó prácticamente a Ucrania todo el 2024 y la primera mitad del 2025 para trabajar con soldados ucranianos que estaban siendo básicamente amputados por las minas rusas en la frontera. Y cuando llegamos y les decíamos a los de la frontera y a los de los hospitales, oye, nosotros te podemos producir una prótesis en 2 horas y te cuesta $2.500 o 2.500 euros, y ellos estaban acostumbrados a tiempos de 6 meses y costos de 20.000 euros, no nos creían. Entonces, ese food truck era el laboratorio de Horus, donde íbamos hospital por hospital y le probábamos que en 2 horas podíamos tener una prótesis nueva para sus amputados. Entonces, luego de un año de desarrollo de esa tecnología, yendo a China para manufactura, a India para aprender también de manufactura barata, hace un mes Eduardo regresa a Perú y comenzamos a desarrollar estas prótesis que son de Horus, ya con la misma tecnología y la misma calidad que prótesis alemanas, pero a $600 de precio. Entonces, mucho más accesible, igual un producto que tiene un buen margen, porque esas prótesis nos cuestan producirlas entre $200 y $300. Entonces, es un proyecto sumamente rentable, sumamente escalable, porque ya tenemos la patente de los sockets y la tecnología que desarrollamos, y ya no es, le cambié, o sea, como ya no vendí una prótesis, le cambié la vida a Claudia, que es una persona amputada peruana, que hoy día nos está representando en los Juegos Paralímpicos de Remo y en las Paralimpiadas, en los Juegos Panamericanos de Perú. Y antes de ser amputada ella nunca había probado hacer remo. Entonces, ese es el tipo de historias que nos mueven a nosotros. Son proyectos, como vengo diciendo, rentables, escalables y de impacto, pero que, como también vienen diciendo en la mañana, toman un poco más de tiempo, se demoran en generar ese investment readiness, y nos hemos asociado, hemos invertido en 10 startups. De hecho, en 2 horas tengo una llamada para ver si es que tenemos la 11ª, de founders que están trabajando, intentando combatir el alcoholismo en México, trabajando en la transición energética de empresas logísticas en Latinoamérica, tacleando el bullying en escuelas de Latinoamérica, en fin, distintas causas y distintos propósitos que están, si se dan cuenta, metidos dentro del modelo de negocio. Si todos estos founders se vuelven millonarios, hay más personas que están caminando, hay más motos eléctricas en lugar de motos de combustión, hay menos personas con bullying y por lo tanto una mejor convivencia escolar. Y eso es ese es el sweet spot en el que nosotros queremos entrar y en el tipo de empresas en las que queremos invertir. Siempre nos jactamos de este número, como más de 200 impact founders en Latinoamérica han postulado a Lucha en los últimos 18 meses, que puede no sonar mucho porque en el pipeline, en el deal flow de un fondo de venture capital tradicional, esto es lo que ven en 8 meses. Pero no hay tantos impact founders en el mundo. La realidad es que es más difícil encontrarlos. Y gracias a una alianza que hemos firmado con BitLab, este es un post que lanzó BitLab hace exactamente un mes, y en el último mes nos han postulado 300 startups de impacto. BitLab está financiando todos los experimentos que nosotros estamos haciendo para poder justamente llegar a este universo de founders al que no muchos fondos pueden llegar por las estructuras que tienen. Ahora tenemos el lindo reto de cómo atendemos 300 postulaciones en el tiempo en el que realmente sigamos siendo founder-centric y no le mandamos un mensaje y decimos te vamos a atender en 6 meses, ¿no? Como que toma tu ticket. Y más allá de esto, acá, nosotros, la hipótesis, la filosofía y toda la propuesta de valor de Lucha se basa en esto. Entregar capital es necesario, es fundamental. Sin el capital, estas empresas no existirían. Pero estamos hablando de la empresa. El capital es necesario, pero no es suficiente para los founders. Los founders están solos. Muchos de ellos, no sé si sabían ese dato, pero BitLab sacó un estudio hace 2 años demostrando que los founders de impacto son los que tienen los peores índices de salud mental de todos los tipos de founders que existen en el mundo. Porque tienen un propósito tan grande que sacrifican su propio bienestar por el propósito.
es natural ahora que lo menciono, pero en verdad pensarlo es gente que está luchando por, de nuevo, los amputados del mundo y no están durmiendo, ¿no? Y tienen una salud mental pésima y no están haciendo ejercicio, no están haciendo nada. Entonces, Lucha nace como un vehículo para acompañar a estos founders de impacto en su camino de emprender e incrementar las probabilidades de éxito de ellos y de sus startups. Entonces tenemos una aceleradora que más que una aceleradora tradicional como la conocen como por cohorts de 3 meses donde se conectan 100 personas y es más como una clase, acá nosotros nos asociamos básicamente en un programa 1 a 1 de 12 meses, muy personalizado, una asistencia técnica muy profunda, donde trabajamos estrategia, go-to-market, plan comercial, impacto, el impact measurement and management, que es algo que nosotros hacemos, que es clave para saber que estamos generando el impacto que queremos generar. Storytelling, porque este tipo de historias, claro, si es que hubiesen escuchado a Eduardo antes, Eduardo hubiese dicho, yo tengo un socket y una tecnología muy chévere, y no hubiese estado hablando de la historia y del impacto que tuvo en la vida de Claudia. Entonces, también el foco del storytelling, cómo se lo cuentas a tu equipo para poder engancharlos y motivarlos, pero también externamente, es clave. Trabajamos en liderazgo, en coaching y en dotarlos de las capacidades que necesitan como líderes para poder escalar sus empresas y obviamente en conexiones para poder abrirles mercados y oportunidades de negocio que necesitan ser abiertas. Y en paralelo tenemos el fondo luchante. Tenemos algo que se llama el Dual Entity Model, que es básicamente entra el fondo y entra de la mano con la aceleradora. Entonces no invertimos en empresas que no aceleramos y no aceleramos empresas en las que no invertimos para poder alinearnos, para poder tener una propuesta de valor diferencial para el founder y para minimizar el riesgo de las inversiones que nosotros tenemos. Entonces, tenemos un winning aspiration que es convertirnos en el ecosistema más fértil para escalar startups latinoamericanas de impacto. Eso es lo que queremos lograr y hay muchas maneras de lograrlos. Y las metas que tenemos de impacto de cara al 2030 son, para nosotros, no sé si en el ecosistema, pero para nosotros por lo menos son súper ambiciosas. Tenemos 2 grandes indicadores, uno medioambiental y uno social. En el lado social es cuánto acceso a productos o servicios le estamos dando a gente a la que antes no tenía acceso o tenía acceso precario a salud, educación, inclusión financiera, etc. Y por otro lado, por ahora nos estamos enfocando por el lado del indicador medioambiental en toneladas de CO2 capturadas de la atmósfera, porque creemos, por lo menos que para nosotros, que es lo que deberíamos estar priorizando. Y por otro lado, por el lado de los founders, queremos ser socios de más de 50 founders para el 2030, no solamente a través del vehículo de equity, el fondo de equity que les he mencionado, sino también a través de otros vehículos que estamos construyendo. Y hemos diseñado este año la academia, que sí es como una desarrolladora de capacidades, como una aceleradora un poco más tradicional, donde el año pasado era una idea, este año era una meta en nuestro Balance Scorecard y hoy ya tenemos 65 founders graduados de la academia, entonces estamos también súper orgullosos de eso. Anglo American Foundation nos buscó también el año pasado, Anglo American la minera, me imagino muchos de ustedes la conocen, y nos dijo, yo tengo un fondo de deuda, yo tengo un vehículo de deuda en África, tengo un vehículo de deuda en Brasil, pero no tengo uno para Hispanoamérica. ¿Qué tal si lo construimos juntos? Nosotros le dijimos a los Anglo American, no sabemos nada de deuda, recién estamos aprendiendo equity, pero creemos que hay como un missing middle en el tipo de startups a las que nosotros podemos llegar para convertirnos en ese one-stop shop para founders e inversionistas de impacto. Desde que tienes una idea, tienes suficiente tracción para que se sume la aceleradora y el fondo y puedes captar deuda como para darte deuda filantrópica o deuda catalítica o deuda paciente, dependiendo de cómo lo terminemos estructurando para acompañarte en este proceso de crecimiento. Entonces, esto es algo que estamos diseñando. De hecho, mañana tenemos una reunión para presentar el concept note y comenzamos a estructurar el fondo de deuda y ojalá el próximo año comenzar a también levantar capital para este vehículo. Entonces, el ecosistema luchante, si yo les mostrara este slide de nuevo, el año pasado solo existía la aceleradora y estábamos comenzando a crear el fondo de equity, el fondo luchante. Hoy, gracias a ciertas alianzas que hemos construido en el camino, tenemos la academia, tenemos el fondo de deuda y ojalá sigamos construyendo, estamos pensando en construir un laboratorio de inteligencia social. En fin, hay muchas cosas que estamos soñando que queremos construir para justamente acompañar a los founders de impacto en su camino. El fondo lo lanzamos el año pasado como un medio para lograr un fin que era justamente asociarnos con más founders de impacto.
nosotros veníamos invirtiendo SPVs de nuestra propia plata. Entonces, las primeras 3, 4 empresas era como que nos encanta esa empresa, hay que acelerarla ya, pero hay que meterle $50,000. Y era, ok, vamos a ver cuánto podemos meterle. A la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta. Y para la quinta ya nuestros bolsillos no tenían absolutamente nada de plata. Entonces decidimos formar este fondo con inversionistas peruanos inicialmente de alto patrimonio, pero ya se ha sumado un inversionista uruguayo, se ha sumado un inversionista de Inglaterra, se ha sumado un inversionista de Estados Unidos. Empezamos en Perú porque obviamente nosotros somos peruanos. Y lo que buscamos es que para ellos, y esto era lo que estaba hablando ayer en el cóctel, es que este tipo de inversionistas no solamente quieren entrar al mundo de Impact Investing como una forma de contribuir con capital, sino también con tiempo. Nosotros siempre les mostramos como los distintos escenarios de retorno y les decimos, ese escenario es algo que nosotros podemos lograr solos, pero si tú te involucras, podemos lograr un escenario mucho más optimista. Entonces hoy día tenemos 15 peruanos, 15 inversionistas de no solo alto patrimonio, sino de altísimo, de un talento enorme, con muchas conexiones. Está el CEO de la empresa de consumo masivo más grande del Perú, el CEO de la empresa financiera de microfinanzas más grande del Perú, el CEO de la empresa de seguros más grande del Perú. Entonces, cuando yo voy donde Eduardo y le digo, ¿cómo traemos tus prótesis acá a Perú? Volteo y le pregunto al CEO de la empresa de seguros y a las clínicas más grandes del Perú, ¿cómo la traemos? Y él le da la mentoría necesaria para poder construir un plan de mercado. Entonces, siempre pienso en esto acá como, esta es una unfair advantage porque tenemos 14 personas altamente talentosas a las que no les estamos pagando y están trabajando no solamente por nosotros, sino también por su propia convicción y sus propios intereses de cuidar su capital, ¿no? Y esos inversionistas se mantienen muy conectados y aportando mucho más allá del capital, pero son 2 inversionistas super engaged, que son César y Javier, que están, de hecho, acabo de hablar con ellos ayer también, y han invertido en este fondo que básicamente tiene características muy similares a las de mercado, como Caja Europea, es un fondo de 10 millones, tenemos 2 millones comprometidos, con toda la idea de BitLab. En verdad era un fondo pensado inicialmente de 2 millones, pero cuando llegó BitLab, llegó Anglo American y un Family Office también nos puso $800,000, dijimos, no tiene sentido mantenerlo en 2, hay que llevarlo a 10 para poder volverlo un instrumento de impacto mucho más grande del que teníamos pensado inicialmente. Y nuestra estrategia, o sea, cuando nosotros hemos construido este fondo, lo hemos construido obviamente liderado por Gaby, que es la financiera, pero no me acuerdo quién lo dijo, creo que fue Hugo en el panel anterior, pero no está esperando ya un 40X, ¿no? Nosotros lo que buscamos con esta tesis, somos realmente un fondo de impacto. Y si es que hay un fondo de impacto que por lo menos a nuestro criterio está pensando más en cómo generar 40X en 10 años, o no es realmente como de impacto o realmente está viendo un mercado que nosotros no conocemos y por favor díganoslo. Pero para nosotros la tesis de retorno para nuestros inversionistas, que es un poco por debajo del mercado, es lo suficientemente atractiva para ellos y como para nosotros, para alinear intereses con nuestros LPs y que no esperen que en 10 años les vamos a generar 4X de retorno porque no va a ser una realidad. Entonces es mucho más fácil trabajar con LPs que están alineados en cuanto a su expectativa de retorno versus con algunos a los que les dices exageras un poquito como para meter su capital y luego no cumple sus expectativas. Y además nosotros tenemos un modelo de negocio que es ese Dual Entity Model en el que entramos al cap table de los founders con estas 2 organizaciones, tanto la aceleradora como con el fondo luchante. Y porque tenemos este Dual Entity Model, podemos inventarnos este tipo de cosas. Normalmente, este es un como escenario ejemplo, pero que es medio estándar en nuestras sociedades. El ticket de inversión del fondo luchante alrededor de $150,000. A 5 millones, 3% de equity a través de un SAFE. Los servicios de la aceleradora aprox valorizados en $200,000. Normalmente conseguimos un pequeño descuento a la ronda, porque no es por SAFE, sino es más como por ESOP de Advisory Shares, es un poco más fácil de negociar por ahí también. Y llegamos a una participación, imagínense ejemplo, de 5%. Hace 6 meses estamos pensando cómo le damos más a nuestros inversionistas, cómo de alguna manera podemos construir algo que también nos construye una ventaja competitiva y que otros fondos hoy, por la estructura que tienen, no pueden ofrecer. Creamos esto que es una dinámica que llamamos exits instantáneos,
donde apenas nos asociamos y cuando se cumplen ciertos parámetros, en lugar de darle $150,000 al founder, que para rondas de $400,000 es un montón, les damos 100 que compran a 5 millones y 50 van a comprarle a la aceleradora parte de su participación con un 20% de descuento flat. Entonces, por esos 150, el inversionista consigue 3.6% en promedio en lugar de 3% por su ticket de inversión de $150,000. Entonces, ese es el tipo de cosas que estamos... Lucha es una innovación social. Nosotros, como pueden haber escuchado a lo largo de esta charla, yo no vengo del mundo financiero. Para eso está Gaby. Entonces siempre rebotamos ese tipo de ideas con ella. Pero nosotros estamos constantemente pensando cómo construimos un ecosistema que sea founder-centric y que sea investor-centric, como para poder generar el mayor valor posible para los fundadores y para nuestros inversionistas. Y desde la primera, ¿cómo se llama?, startup en la que invertimos, que fue Pachamama, hemos tenido suerte de también tener un portafolio con súper buenos resultados, honestamente. Nido todavía tiene un MOIC, Unrealized MOIC de 1x porque es Deep Tech, entonces todavía está... Lo bueno es que está en un momento en el que todavía no tiene que levantar capital de terceros porque se ha ganado un grant de $500,000, que era lo que decían también en el panel anterior. No siempre tienes que levantar, cuando eres una startup de impacto, lo bueno es que no siempre dependes de las rondas de inversión de Venture Capital. 2 de nuestras empresas han levantado más de $500,000 a través de grants o recoverable grants. Y eso es increíble porque no se han diluido como founders, están pudiendo experimentar y están pudiendo construir mucho más runway de lo que tenían antes. Y cuando lleguen a una siguiente ronda, que por ejemplo en Escuela nosotros entramos a un valor aproximado de $1 millón, muy temprano, este año está cerrando el año con más de $1 millón de venta. Entonces, cuando el próximo año salga a levantar capital, ese Unrealized MOIC va a ser mucho mayor, ¿no? Y hemos este año sumado 5 startups nuevas. De hecho, nuestra meta es sumar 8. Como les digo, la sexta se viene esta semana seguramente. Y el próximo año queremos sumar 7 startups más y el siguiente año 6 startups más hasta cumplir las 22 o 26 startups que teníamos mapeadas para poder finalmente cerrar nuestro primer fondo. Entonces, Lucha constantemente está pensando en cómo construimos un ecosistema valioso para founders de impacto que normalmente no están atendidos por el mercado existente. Pero no solamente eso, sino entendemos a Lucha como una organización que tiene que construir una propuesta de valor diferencial para las entidades globales de impacto como BitLab o como Anglo American Foundation, que han confiado en nosotros, para inversionistas en nuestros fondos, para los founders de impacto en la TAM, siendo ese socio cercano, humano y empático que los acompaña e incrementa las probabilidades de éxito de sus startups, y para el talento de impacto que queremos sumar, que es, ojalá, el mejor talento del mercado. Entonces, nada, eso es un poco la historia de Lucha y ojalá podamos construir juntos empresas en las que el planeta invertiría. Eso es.